Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Seguimos trabajando por tu futuro. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Bienvenidos. La próxima consulta popular del 21 de abril puede mejorar y facilitar muchas de las cosas que ahora se quieren hacer en el país. Y comprende varios ámbitos. Aquel ya tratado de las Fuerzas Armadas para cooperar en la seguridad interna, la extradición de gente vinculada con el narcotráfico, un tema sumamente polémico que es el contrato por horas, jueces constitucionales para no cualquier jurisdicción, corte provincial, entre otras cosas. Y se está hablando poco de ella, cuando debe empezarse a debatir sobre su materia, pero también del organismo que la llevará adelante, que es el Consejo Nacional Electoral. 6 años de sus funciones, ahora reclamando $20 millones más para un presupuesto que estimó en 60 de la consulta y que apenas le reconoce el Ministerio de Finanzas 40. Y como si eso no fuera suficiente, con otra serie de cuestionamientos al concurso que se debe hacer, a los primeramente calificados en el concurso, en fin, empecemos a aclarar este panorama. Y para ello nada menos que Blanca Moncada, quien fue periodista de Expreso y ahora es la directora de La Defensa, una página de periodismo investigativo. Fausto Camacho, quien es magíster en su especialidad, que es Derecho Electoral, Cuestión Electoral. Tendremos por Zoom a Ana Marcela Paredes, antes vocal del CNE, y a Marcela Arellano, presidenta de la CEOSOL, parte de las centrales sindicales que se oponen en especial al contrato por horas en esta consulta. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en las 2 mayores cableras del país, en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición, en DirecTV, canal 194, Manavisión, número 9, señal abierta solo en Manaví. Entre ambas, aproximadamente 25.000 hogares conectados a esta hora. Pero si se incluyen las demás, gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable Extreme 69, Claro TV 30, Cable Unión 09, se estima en 40.000 la cantidad de hogares conectados en este programa a esta hora en todo el país, por si acaso, no es medición de Quito y Guayaquil, para que no se asombren o se resientan otros. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Mañana el debate es de 8 a 10 allí. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM, pero cubre Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Lorena Ochoa es la única que trabaja solo fines de semana y comienza jueves. Así que bienvenida, Lorena.
Gracias, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. El consejero del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, en el medio Teleamazonas, ante Milton Pérez, reconoció que como máximo su mandato debe terminar en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que organizará la próxima consulta y dejará encaminada las futuras elecciones presidenciales. Cuando hicimos la consulta al procurador nos indicó que de acuerdo a la LOCEP no podemos abandonar el cargo hasta que seamos legalmente reemplazados. Tenemos hasta el mandato hasta noviembre del 2024. Nosotros estamos a órdenes del Consejo de Participación Ciudadana el momento en que se nos notifique. Si decide los 5 o los 2 o los 3, ya es cuestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Empecemos por allí. Fausto Camacho, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y trasladarse hasta Guayaquil, porque una cosa es conversar por Zoom, otra cosa es estar en el set. Realmente diferente. Esta vaina, sí. Fausto Camacho es un experto electoral, consultor internacional en política y elecciones, coordinador Observatorio Ciudadano Electoral e integrante de Voces por la Democracia. Absorbamos esta primera inquietud. ¿Este CNE hasta dónde debe ir? No debe pasar del 20 de noviembre de este año. ¿Por qué? Porque el mandato constitucional del periodo de un consejero o consejera es 6 años. Y el 20 de noviembre del año 18, en el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por Trujillo, fueron nombrados y posesionados en ese cargo. De ahí, 2 de ellos por decisión del Consejo de Participación Ciudadana, porque el transitorio nunca especificó cómo se iba a hacer el relevo. Por mandato constitucional tiene que renovarse cada 3 años. Y entonces decidieron que sean 2 y no 3, porque no puede ser otra cifra. O 2 y luego 3, 2 luego 3, o podrían haber empezado 3 y luego 2, 3 y luego 2. Esa es una decisión del Consejo de Participación Ciudadana que convocó ya extemporáneamente, hace un año exactamente, en marzo del año pasado, para el concurso de una renovación parcial de 2. Más allá de que esos 2 debieron haber sido cambiados en noviembre del 21. ¿Qué es lo que ha permitido tener tanta permanencia este Consejo? La ineficiencia del modelo de selección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. O la sucesión seguida de elecciones, ya cuando había que renovarlos, entran en periodo electoral, elecciones presidenciales, elecciones seccionales, consulta, muerte cruzada, elecciones presidenciales, consulta. No importa, Carlos, el mandato constitucional de la renovación parcial es de obligatorio cumplimiento y no interfiere en absolutamente nada el desarrollo de un proceso electoral. Así lo acaba de decir el procurador en una opinión que le pidió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no importa que esté este Consejo Electoral organizando una elección y enseguida otra, el proceso para su renovación, es decir, el concurso puede comenzar ya. Bienvenida, colega, debería decirle, porque yo no soy estrictamente periodista, soy productor de televisión. Blanca Moncada, muy extrañada en Expreso, menos por Cintia Viteri. Y por el doctor Martínez. Y por el jefe, por Carlos Martínez Beisque, sin duda. ¿Ya? ¿Cómo ve usted la misma situación actual del CNE? Bien, aquí hay una situación importante, Carlos, y es muy curioso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo tenía que enviar una consulta a Procuraduría General del Estado. Y resulta que es Nicole Bonifaz a la que se le ocurre preguntarle a la Procuraduría, ¿puedo? Y la Procuraduría dijo, sí, puede, claro que puede. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué entonces se hizo? ¿Fue a propósito? Nos metieron el dedo diciéndonos que había sido por las elecciones consecutivas, que probablemente cuando nos desayunamos todos en Ecuador, Carlos, que en realidad nunca fue un impedimento. Usted que está en el periodismo investigativo, contéstese usted mismo la pregunta, o si no, añádale la malicia que le da la cobertura de los temas que hace. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Cuál fue el origen de esta benevolencia, tolerancia o complacencia que ha habido con este Consejo Nacional Electoral? No quiero ser suspicaz porque no quiero apuntar a los grupos políticos que todos sabemos que están detrás del CNE. Así de sencillo, Carlos. ¿Este CNE los benefició? Sí. ¿Fue benevolente? Totalmente. ¿Y rompió la ley?
Eso deberían decidirlo los abogados. ¿Rompió la ley Fausto Camacho? Sí. ¿En cosas como qué? Como no cumplir con el control del gasto electoral, como no cumplir con el control sobre el funcionamiento de los partidos políticos, no cumplir con, o sea, el déficit de lo, o digamos, el listado de lo no hecho por el Consejo Nacional Electoral actual, falta de transparencia, por ejemplo, es demasiado grande como para que se pase inadvertido. Y no solamente desde el punto de vista de la visión legal, porque el tema es que las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral en muchas ocasiones no dejan de ser políticas. En lo de la alcaldía de Quito, ayer tuvimos un programa sobre eso. Ellos son los responsables de que se haya llegado al extremo de que ahora esté a punto de ser destituido el alcalde por a tiempo no advertir que se estaban violando las normas sobre proselitismo. Debieron haber advertido por un lado, pero finalmente la responsabilidad dentro del diseño constitucional actual de la función electoral es del contencioso electoral. Pero sí, el Consejo Nacional Electoral ha hecho caso omiso de su papel de control del proceso electoral. No puede sancionar, pero tiene la obligación de controlar. Desde Guayaquil, ¿cuál es la visión de Blanca Moncada, que cubrió mucho tiempo y muy cerca la alcaldía anterior y denunció una serie de irregularidades? En Quito se dice que es peor entrar en la inestabilidad de sacar al alcalde a tolerarle la transgresión que ha hecho al incumplir la ley y siendo funcionario hacer proselitismo por una candidata. Desde Guayaquil, que sufrimos de eso y ahora vemos el contraste, ¿qué es mejor? ¿Viste cómo pintorrojearon las paredes en campaña política? Sin que haya campaña política aún. Lo denunció Diario Expreso. ¿Qué se hizo al respecto? Absolutamente nada. Fausto ha hecho un miramiento que esta mañana yo le hacía a José Cabrera. Y era, ¿tienen fiscalización o no tienen fiscalización? No nos atañe, es solo lo que pasa en televisión o en medios públicos, las redes sociales están lejos de nuestro alcance. Hacen lo que les da la gana. Lo hemos vivido a lo largo de la historia, no hay un control y a veces hay vista gorda, no tanto un descontrol, sino simplemente ya déjalos que son mis amiguitos. Ok, no más adelante averiguaré sobre eso. Ahora sigamos explorando el tema. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, aclaró hace 2 días ante Liz Valareso en Teleamazonas que una vez conocida la consulta del procurador van a comenzar el proceso para el concurso de renovación del Consejo Nacional Electoral, que lleva 6 años en funciones. Ya con el pronunciamiento no se interfiere, creo que esto es algo que la ciudadanía, también el país, está a la expectativa de esta renovación ya incluso total de todos los consejeros y consejeras, ya que en noviembre de este año pues ya estarían en funciones prorrogadas por 6 años. Así que sí es muy importante y también tener claro que este pronunciamiento lo que nos dice también es ya proceder con la designación. Por eso es tan importante haber contado con este pronunciamiento y si es que no existen estas acciones de protección, todos estos abusos de garantías jurisdiccionales, que incluso este pronunciamiento también es muy favorable, ya que si es que sale ahí pues algún ciudadano patriota y quiere poner una acción de protección porque se encuentran en periodo electoral, entonces eso ya no procedería. En el supuesto de que esto camine por esa vía, Blanca Moncada, ¿cuáles deben ser las condiciones para tener un nuevo CNE que no proceda con favoritismo a los amiguitos según la descripción que usted acaba de hacer? Con toda la historia con la que viene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con todo lo que hemos vivido con los que salieron, Allen Berbera y compañía, con la Liga Azul y todo lo que ocurrió, es muy difícil esperar que no haya politiquería en la elección de los vocales del CNE. Así de sencillo. Seamos prácticos y miremos la historia como está escrita. Ahora, ¿cómo evitarlo? No, pero es transparencia, reducible. Carlos, como lo dicta la ley. Transparencia absoluta con los perfiles. Pasa con todos los concursos públicos, lamentablemente. ¿Y quién Hacen debe pedir la transparencia? ¿Quién la debe ciudadanía, exigir? los observatorios. Creo que es importante que se le dé voz a aquellas personas que sí están vigilantes del actuar de los funcionarios. ¿Sirven? ¿A ustedes les ha servido? ¿Ustedes tienen un observatorio electoral integrado por gente que sabe en la materia? ¿Se han hecho veedurías? ¿Sirven? Sirven, pero no son instancia de tomadores de decisiones.
los tomadores de decisiones son los que tienen que establecer los mecanismos de transparencia. Nosotros, cuando hacemos observancia, decimos, esto nos parece que está mal, pero ellos son los que tienen que implementar o no hacerlo. Increíble. O sea, en el fondo están utilizando esas instancias de control, veeduría u observación para legitimarse diciendo si las hay, si funcionan, si advierten, pero las ignoran. Generalmente sí, pero cuando la fuerza es suficiente, no pueden ignorarlas. Por ejemplo, en las elecciones anticipadas, el Consejo Nacional Electoral y los partidos en el Consejo Consultivo resolvieron no aplicar las normas de paridad. Y la acción de respuesta de las mujeres y de los organismos de la sociedad civil fue de tal naturaleza y se plantearon oportunamente los procedimientos jurisdiccionales electorales ante el contencioso que les obligó a echarse para atrás. No lo hicieron por voluntad, se vieron obligados a hacerlo. Ya. A propósito de la presencia aquí de Fausto Camacho, algunos consideran que hay, como se dice en mi tira, ropa tendida. Ya van a ver por qué. Lorena. En Radio Sucesos, ante Edgar Vázquez, la doctora Ana Marcela Paredes, quien años atrás fue consejera del CNE, advirtió sobre los problemas que genera este consejo y cuestionó los antecedentes del segundo mejor calificado para esa renovación del CNE. Quien hoy por hoy preside esta comisión, figúrese que es la misma persona que está presuntamente... la señora Villarreal, que dirigía el Consejo de la Judicatura en el Guayas. Exactamente. Está en el caso Purga. Es ella quien está en el caso Purga, quien preside esta comisión ciudadana. Los postulantes que están en las primeras... ¿Quién está en el primer lugar? Héctor Tapia. Luego un señor Camacho, luego Pinar Gote. Fausto Camacho, quizá. Exactamente, él está ocupando el segundo. Él estuvo en el Tribunal Supremo Electoral hace algunos años y es miembro de una veeduría sobre estos temas. Se pronuncia además sobre estos temas regularmente. Habría entonces que verificar exactamente si el título de cuarto nivel con el que califica una de las notas más altas, efectivamente es un título, digamos, que obedece a un debido proceso. ¿Usted duda al respecto? Completamente. ¿No tiene título de cuarto nivel? No, lo que verifica es que tiene un título de cuarto nivel sin tener uno de tercero. Y entonces en Ecuador no puede ser que sucedan estas cosas, porque de lo que dice precisamente el último índice del barómetro de la POP, lo que dice es precisamente que lo que menos tenemos en Ecuador es esa confianza. Hablando de transparencia, empecemos con su aclaración. Primero, la señora Villarreal nunca fue parte como vocal principal de la Comisión Ciudadana de Selección. Ella fue nombrada presidente de la comisión seleccionadora. No, Lo que pasa es que no se posesionó. No fue nombrada presidenta. Presidente fue nombrado el señor Roberto Brunis, Roberto Pedro Brunis. Que fue antes juez de la Corte Constitucional. Cervecera, sí, él mismo. Él era el presidente de la Comisión Ciudadana de Selección. Antes de su renuncia, porque él renuncia, ¿no es cierto?, se había culminado el proceso del que se habla de calificación. Entonces, decir que primero la señora Villarreal es quien ha participado en los procesos de calificación es una mentira absoluta. Ya, pero hay un elemento más grave. No es mentira que Solanda Goyes, su compañera de vida, permítame llamarlo así, yo detesto esto de compañera sentimental, pareja, etcétera, porque es un título honorario ser compañera de vida, a mi manera de verlo. Ya, la doctora Solanda Goyes acaba de votar en contra de una sanción leve contra esta doctora Villarreal en el Consejo de la Judicatura. Pero ¿cómo es posible? Que sí, es muy sencillo, porque ella propuso que se sancione como una falta grave, muy grave, esta acción de la señora Villarreal. ¿Y la diferencia entre una y otra falta es cuál? La una puede llegar, la leve, máximo una suspensión de 30 días. La grave a la destitución y que nunca más en la vida pueda volver a ser parte de la función judicial. Ok, hechas esas dos aclaraciones, vamos a la doctora Ana Marcela Paredes. Gracias por acompañarnos. Le ha dicho Fausto Camacho que usted miente. ¿Allá va en el bloque 2? Entonces, ok, hacemos aquí una pausa y volvemos con ella en el bloque 2. ¿Ya despaché? Yo lo tengo aquí en el bloque 1. A ver. Pero no es el Zoom, tienes tu razón. Perdón, es el video que usamos. Ok, con eso volvemos. Yo cuando me equivoco digo.
Me equivoqué yo, no hay problema. ¿Ya? Ok, Lorena. También se equivoca. De siempre. Lorena. Cuando volvamos, lo relativo al presupuesto que reclama el CNE y hasta ahora no se ha cumplido. También tendremos vía Zoom el criterio de Ana Paredes, ex consejera del CNE. Mantener este CNE con una mayoría benevolente a los vicios de su presidenta le restó prestigio, pero sirvió mucho a sus padrinos. Un CNE renovado debe conducir las elecciones del 2025. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello, en Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635 y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro. Los ahorradores siempre ganan, ahorradores siempre ganan. Con tu Banco Bolivariano, 30.000 de premios te vas a llevar. Tus utilidades debes ahorrar, ahorrando siempre ganarás. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por Canal 14, One Plus, el mismo número, en todas las cableras que lo reproducen, eso sí, 48 horas después de las 6 de la mañana. One Plus, CNT, Claro TV, Extreme TV Cable. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal. A propósito, Mónica Jaramillo me hizo un reclamo porque el periódico le había atribuido a ella haber dicho lo que dijo en efecto Jessica Jaramillo. Entonces la remití al director del periódico, Alfonso Pérez Serrano. El periódico no es mío, él es mi amigo, eso sí. Y Macro Digital en Estados Unidos, en simultáneo, transmite el programa para que estés más cerca de ti. Hora distinta, porque están ellos una hora más, pero sigue siendo en simultáneo. Ahora sí, doctora Ana Marcela Paredes, disculpe mi confusión en darle paso al principio. Bienvenida, gracias por esperarnos. Ya escuchó usted a Fausto Camacho. Es mentira que la comisión seleccionada estuviera presidida por la doctora Villarreal y que haya incidido en esa selección. Adelante. Sí, muy buenas noches, Carlos, y a toda la audiencia. Siempre un gusto compartir este espacio. No tuve el gusto de estar escuchando, porque acabo de conectarme, y no sé un poco el contexto de lo que me está consultando. Lo que sí le puedo constatar es que el proceso en su conjunto tiene sendos vicios de irregularidad. Recordemos que el anterior Consejo de Participación estuvo presidido por Allen Berbera, que finalmente no terminó sus funciones.
que esta comisión ciudadana estaba a cargo de un señor Brunis, y la persona suplente del señor Brunis es efectivamente la persona implicada hoy por hoy en el caso Purga. Eso le puedo constatar, y ese es uno de los tantos eventos mal llevados en ese concurso. Ya, para poner las cosas en contexto, doctora, voy a reproducir otra vez el video que difundí de usted en una entrevista reciente con Edgar Vázquez en Sucesos. A eso me refería. Me avisan si está listo para poder volverlo a poner, ya, porque tiene toda la razón. Si ella no oyó a lo que nos habíamos referido, no sabe de qué manera lo estábamos tratando. Ok, entonces ahí puedo retomar la conversación con ella, que no solo se refería a eso. Ella ha notado que ese concurso tiene varios vicios y nos vamos a referir a eso también. Adelante, video. Quien hoy por hoy preside esta comisión, figúrese que es la misma persona que está presuntamente... la señora Villarreal, que dirigía el Consejo de la Judicatura en el Guayas. Exactamente. Está en el caso Purga. Es ella quien está en el caso Purga, quien preside esta comisión ciudadana. Los postulantes que están en las primeras... ¿Quién está en el primer lugar? Héctor Tapia. Luego un señor Camacho, luego Pinar Gote. Fausto Camacho, quizá. Exactamente, él está ocupando el segundo. Él estuvo en el Tribunal Supremo Electoral hace algunos años y es miembro de una veeduría sobre estos temas. Se pronuncia además sobre estos temas regularmente. Habría entonces que verificar exactamente si el título de cuarto nivel con el que califica una de las notas más altas efectivamente es un título, digamos, que obedece a un debido proceso. ¿Usted duda al respecto? Completamente. ¿No tiene título de cuarto nivel? No, lo que verifica es que tiene un título de cuarto nivel sin tener uno de tercero, y entonces en Ecuador no puede ser que sucedan estas cosas, porque de lo que dice precisamente el último índice del barómetro de la POP, lo que dice es precisamente que lo que menos tenemos en Ecuador es esa confianza. Ahora sí, verá usted que mi cita fue correcta, no exacta ni idéntica. Adelante. Sí, me ratifico. Efectivamente, quien está suplente del señor Brunis es la persona que hoy por hoy está implicada en el tema Purga, tal como lo he dicho. Ahora, obviamente no se le puede ubicar porque se encuentra pues prófuga de la justicia, pero es quien está reemplazando al presidente. Entonces, quien reemplaza en ausencia de su presidente es la persona que le está actuando como suplente, que es efectivamente esta persona. Ese solo hecho ya debería ser suficiente indicador para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social revea toda esta situación tan mal llevada, ¿sí? Me ratifico en ello. Este es un concurso de méritos y oposición. Si no se está privilegiando los méritos, si hay otros factores políticos, unos temas subjetivos que hacen que una persona pueda subir 17 puntos de una semana a otra, si hay todos estos temas que a la final hacen que huela mal el proceso en su conjunto, ¿por qué el Consejo de Participación no decide hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Por qué no le da un voto de confianza? Entiendo que este consejo es nuevo, ya no está el señor Vera presidiendo, hay otros integrantes, podrían realmente tener mayor empatía con la ciudadanía. Una cosa adicional, doctora, revea significa hacer un borra y va de nuevo al concurso, y eso incluye también integrar otra comisión seleccionadora. Por supuesto. Desde que ellos sacaron esa resolución, está mal llevada. Ya. Sí, y hay denuncias en Contraloría respecto a que está mal llevado desde ahí, desde el inicio. La otra cosa, usted dijo que Fausto Camacho, ¿cómo es posible que tenga un título de cuarto nivel si no tenía uno de tercer nivel? Y que esto se debe verificar. ¿Le consta a usted? Bueno, le consta al periodismo investigativo que está circundando además en redes sociales y que está publicitando que en la página de Cenecit no hay ningún título de tercer nivel del señor Camacho. Una cuestión adicional. Entonces, si yo me someto ¿Usted a un participó, concurso de méritos... ¿Usted participó en este? ¿Participó? Sí, yo participé en este. ¿En qué puesto la pusieron? 29. En el puesto 29. Pero además, una cosa, ahí estaba... Sí. Ya. ¿Participaría en el próximo? Participaría en todos los temas que yo investigo me convoquen. A mí, yo
desde mis inicios de mis estudios ha sido un tema de mi interés la participación ciudadana y el tema del aporte a la democracia. ¿Usted quería decir y algo entonces, más? Sí, que justo como participante, y quería enseñarle, qué pena que no se enfoque bien, pero yo recibí además, y no se enfoca bien lamentablemente, pero tenemos aquí una comunicación del Consejo de Participación que dice que hay un retiro de expedientes desde el 17 de octubre del 2023. Es decir, aquí nos están informando, el concurso ya no sigue en pie, vengan a retirar sus expedientes. Entonces, las preguntas que yo me hago ahora al actual Consejo de Participación es, bueno, continúan. ¿Con quiénes? Porque muchos postulantes habremos retirado los expedientes. ¿Con qué comisión? Porque algunos de ellos hasta están prófugos. ¿En qué condiciones? Es decir, hay tantas anomalías que ya por su propio peso debe caer este concurso tal como se lo ha llevado. Y podría ser una oportunidad de oro para estos nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como le digo, que se marque ya este precedente y que se diga, retiren los expedientes, es una prueba más concreta que está diciendo, ese concurso ya no va más. No es posible que un día decidan una cosa, al otro día o tengan una posición diferente. Pueden consultarle a la Corte Constitucional si tienen alguna duda. Pero lo que está diciendo Procuraduría en ningún caso es corran, háganlo mal, háganlo al apuro o pongan a los primeros porque ya tuvimos algún acuerdo. Muy amable. Muchas gracias, doctora Ana Marcela Paredes. Aclaró lo de la presidencia de la comisión, la doctora Fausto Camacho, y dijo que es porque sucede a Brunis que salió. Obviamente ella lo reemplaza. Pero no sucede en la presidencia. La presidencia de una comisión ciudadana de selección, de acuerdo a la Constitución y la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dice que es por elección de los miembros de la comisión, que son 10, ¿no es cierto? Y no hay vicepresidente. ¿Y no es en todo organismo lo lógico que no hay vicepresidente? Segundo, no había vicepresidente en esa comisión. No existe en la ley. Entonces, la señora debía principalizarse, nunca se principalizó. ¿No ejerció la presidencia? Jamás. Villarreal. Jamás. Okay. Ni siquiera la condición de miembro principal de la comisión. ¿Estuvo en el grupo que puso las calificaciones? No, para nada. ¿Tampoco? No, porque ella era suplente. Ok. Los suplentes son una mera expectativa, Carlos. Aclarado eso, vamos con los segundos, porque tengo que avanzar con otros temas. Vamos. Usted no tiene título de cuarto nivel que era necesario para poder participar. De tercero. Primero no es necesario tener título para poder participar. La norma constitucional establece que cualquier ciudadano puede participar para el caso del Consejo Nacional Electoral. Es distinto, por ejemplo, el Tribunal Contencioso, donde tienes la obligación de ser abogado y 10 años al menos de experiencia, ¿no es cierto? Entonces, los requisitos están en la Constitución. Cualquier ciudadano en goce de los derechos políticos puede participar. ¿Quién quedó primero? Un señor Tapia, no lo conozco. Héctor Tapia, sí. Tercero. Creo que está Franco Lor, no estoy seguro. ¿No es sospechoso? Pero por supuesto que sí. Esa es la persona a la que le subieron los 17 puntos que decía la doctora Paredes. Ok. En la recalificación le subieron los 17 Blanca, puntos. si lo hubieran visto con su sonrisa dice mucho. Dígalo con sus palabras. Lo estás viendo allí, Franco Lor, reconocido abogado del correísmo. Y no quiero satanizar el principio de democracia que tenemos, de poder concursar, pero no es suspicaz. Mira, te lo pregunto a ti. O sea. Sería facilito mañana para ese mismo grupo, si sigue, dejar fuera a Fausto Camacho y pasa a ser el tercero o segundo, y ahí están los dos primeros. Por supuesto. Entonces, están vale como plantea Ana Marcela Paredes Borri, hagamos un nuevo concurso. Vale la pena. Ok, vamos a ver otra arista en cambio de esto. Lorena. El ex vicepresidente de lo que antes se llamaba Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas, restó importancia a los 20 millones menos que el gobierno ha decidido quitar del presupuesto original de 60 millones al Consejo Nacional Electoral y explica así los motivos en el medio I99. Lo que están acostumbrados los señores del Consejo Nacional Electoral es a coger el dinero y malgastarlo, contratar a miles de personas que son precisamente los que están vinculados con los sectores políticos que les tienen ahí a ellos, y firman miles de contratos de gente que aprovechan estos procesos electorales para ingresar, la mayoría ni siquiera cumplir funciones adecuadas, sino para malgastar el dinero del Estado. Hace bien el ministerio en controlar los recursos del Estado,
porque el presupuesto inicial de 60 millones presentado por el Consejo Nacional Electoral tiene que ser analizado, desmenuzado, justificado. Primero que nos indiquen qué han hecho con los 29 millones que han recibido ahora. Y después, ¿por qué esas amenazas de que puede fracasar el proceso? No fracasa, señor. Todo el mundo está en el Ecuador en paz, está pensando en concurrir a este proceso electoral y dar su opinión sobre las preguntas de consulta o su ratificación o negativa sobre las del referéndum, que son reformas específicas para la Constitución. Esto que sigue siendo tema vinculado con el CNE nos mete ya en el otro tópico que quería tratar a propósito de aquello, que es la consulta. Y empecemos por el presupuesto. ¿Quién tiene la razón en este tirijala, Blanca? Mira, acaba de decirnos el consejero José Cabrera, que ya se limaron asperezas. Entonces Finanzas ha retrocedido y ha dicho, ok, voy a darte los 60 millones de dólares, te doy 40 y te doy a cuentagotas los otros 20 porque no tengo plata, no tengo liquidez. Están haciendo lo mismo con los otros estamentos como el ejército, que tiene que sacar de su propio presupuesto por la iliquidez del Estado. Se echaron para atrás. Veamos entonces un elemento más, a ver si fue por Lorena. Desde el medio TC Televisión, la presidenta del CNE, Diana Tamaín, volvió a insistir en que si el gobierno se retrasa tanto en oportunidad como en el volumen de los fondos que ellos han requerido, la próxima consulta está en riesgo. Vamos a sacar el proceso electoral, pero sí tenemos que advertir que si los recursos no fluyen con la exigencia que el Consejo Nacional Electoral lo manifiesta, planifica y entrega al Ministerio de Finanzas, se pone en riesgo. Tendremos que nuevamente reunirnos, ya sea con Finanzas o desde la Presidencia de la República, para que los anticipos sean efectivos. En este momento lo más sensible son los anticipos. Fausto Camacho, usted que fue vicepresidente del CNE, ¿qué hay atrás de esto? Recientemente, un expresidente del TCE, Carlos Aguinaga, que integra este grupo de observatorio electoral, Voces por la Democracia, dijo que el presupuesto podía estar entre 40 y 45 millones, pero no 60. ¿Se justifica el periodo de Diana Tamaín? ¿Está ella chantajeando al Ejecutivo por la consulta que tiene a puertas, en donde se juega, sin duda, gran parte de su reelección? Una aclaración, permítanme, Carlos, muy pequeñita. Tengo un título de 4º nivel, una maestría en la Complutense de Madrid. Me aceptaron en esa universidad por mi experiencia de 20 años en lo electoral y me admitieron a ser estudiante y tengo la maestría. Pero y la registré. Claro. ¿Está en el CENESID? Sí, por supuesto, está en el CENESID. Está registrado, es un título válido. ¿Y por qué se acuerda ahorita recién? Porque otro rato podemos hablar de cómo llegó a la consejería Ana Marcela Paredes en complicidad con Juan Pablo Pozo. O sea, su mejor defensa es el ataque. No, otro rato digo, otro rato. Ok, vamos a lo de... Vamos a lo concreto del presupuesto. Sí, eso es vital. De acuerdo. Creo que el presupuesto de una consulta popular bien puede estar entre los 40, 45, no más allá de 50. No hay razón para que haya un incremento tan significativo de lo que además fue un presupuesto anterior, ¿no es cierto? Ustedes recordarán cuando se unificó la consulta. ¿Saben cuál es la razón? Que los miembros de mesa esta vez son nuevos y el rubro de capacitación tiene que ser mucho mayor. Pero no son 10 millones de dólares de diferencia, no es para eso, por favor. Okay, lleguemos por hasta favor. Ahí. Entonces, tengo que seguir avanzando. Miren, esta diferencia debe tener por lo menos una explicación. Ya, a eso nos referiremos al final. Por lo menos una explicación. No es que fácilmente te digo, pues con 40, luego no son 60, luego viene una... ¿Qué es esta vaina? ¿Es un mercado de baratillo de ofertas? ¿O es un mercado de regateo político? No puede ser. Si fueron 60, tenían que explicar, aquí está el desglose, es por esto. Y si el gobierno sostuvo es 40, 45, creemos que con esto lo pueden hacer y estos rubros se pueden eliminar o se pueden abaratar. Lorena. Cuando volvamos, las organizaciones que no fueron calificadas para participar en la consulta popular. Además, tendremos vía Zoom la opinión de Marcela Arellano, presidenta del CEOL. Mantener este CNE con una mayoría benevolente a los vicios de su presidente le restó prestigio, pero sirvió mucho a sus padrinos. Un CNE renovado debe conducir las elecciones del 2025.
El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello: en Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635 y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro. Los ahorradores siempre ganan. Ahorradores siempre ganan. Con Banco Bolivariano, 30.000 de premios te vas a llevar. Tus utilidades debes ahorrar. Ahorrando siempre ganarás. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Marcela Arellano, expresidenta del FUT y presidenta de la CEOSO. Gracias por conectarse, sé que tuvo dificultades con la señal, felizmente se ha restablecido, espero que no se interfiera. Ustedes tienen reparos a la consulta en un aspecto específicamente, más que en otros, que es el trabajo por horas. Primero, ¿por qué? Y segundo, ¿están calificados o han calificado alguna organización para hacer campaña sobre esa materia? Bienvenida. Estimado Carlos, un saludo a ustedes. Lamentablemente no le escucho muy bien. Estoy en una provincia un poco compleja, en una ciudad bastante caliente. Efectivamente, la CEO se ha pronunciado en contra de la consulta popular porque la considera inoficiosa. Son 64 millones de dólares que se va a gastar en una consulta que pudieron, los planteamientos, las reformas que se plantean allí, pudieron haber sido tratadas vía reforma legislativa. Y asegurar que precisamente la seguridad esté también a cargo de las Fuerzas Armadas, etcétera, lo que se plantea allí. Ahora, la preocupación que tenemos es que hay dos preguntas que son traídas de los cabellos, que no sé qué hacen en una consulta sobre seguridad. Una de ellas tiene que ver con el trabajo, con el contrato por horas, y la otra por el arbitraje internacional. Estas dos preguntas son gravísimas para el Ecuador. El contrato por horas implica cambiar la estructura de trabajo en el Ecuador. Es decir, que paulatinamente los trabajadores ecuatorianos dejen el trabajo estable, ¿sí?, y sean contratados a través de horas, lo que implicaría la pérdida de derechos ganados históricamente, vacaciones, décimos, horas extras, horas suplementarias. Pero además tenemos en el Ecuador una estructura laboral que es deficitaria. Acaba la OIT de emitir un informe sobre inspecciones, sobre el sistema de inspecciones. Es un sistema totalmente ineficiente, es un sistema que no da cuenta de la protección de los derechos. Con el trabajo por horas, ¿cuál va a ser el rol de las inspecciones? ¿Cuál va a ser el rol del Ministerio de Trabajo? ¿Va a poder asegurar que estos trabajadores efectivamente reciban ese salario, que estén vinculados a la seguridad social? ¿Sí? Esa es nuestra pregunta. Y sobre todo, para los jóvenes trabajadores que van a ser involucrados a través de estos contratos, ellos nunca van a poder ser sujetos de crédito, ¿sí? Quienes estén a través de contratos a plazo fijo y a través de contratos por hora no van a poder ser sujetos de crédito, por lo tanto no van a ser consumidores eficientes. Y lo que necesita esta economía es reactivación del aparato productivo y asegurar que los jóvenes trabajadores, que su fuerza de trabajo sea efectivamente utilizada, Marcela, bien utilizada para el desarrollo del país. Marcela, un detalle adicional. ¿Por qué la oposición de ustedes al arbitraje internacional, cuando eso es un elemento clave, el arbitraje internacional es un elemento clave para la inversión extranjera? La inversión extranjera necesita seguridad jurídica, necesita un país honesto, necesitamos un sistema nacional anticorrupción que permita que este país se avance por las líneas de la honestidad.
El arbitraje internacional, lamentablemente, como hemos observado a lo largo de la historia, es un arbitraje conducido por las empresas transnacionales. Es el capital transnacional el que se blinda con el arbitraje internacional. Entonces es realmente peligroso, ¿sí? Exponernos al arbitraje internacional. ¿Qué hubiera pasado si es que el Ecuador estaba sometido al arbitraje internacional en el caso Chevron, en el caso Texaco? Nos hubiera tocado pagar millones de dólares. Eso es lo que puede ocurrir en el caso de que las empresas y obviamente de que el Ecuador entre al arbitraje internacional, a este sistema que es conducido fundamentalmente por el capital transnacional. Mil gracias, muy amable Marcela, sobre todo por el esfuerzo de conectarse en condiciones en verdad precarias. Yo veía que había un delay, un retraso en la forma en que le llegaba mi audio y no estaba suficientemente claro, aunque bastó para entender lo que quería hablar. Blanca, cambiar de nombres. A los tiempos de un programa con 3 mujeres, ya de protagonistas, ¿ya? Y si contamos a nuestra conductora 4, ayer en cambio tuvo puro hombre. 4-2. Sí, 4-2. A ti te habría encantado, él es un feminista consumado y él es un hombre de construcción, así era, ¿no? Bien, sí, claro que bien. Y él está orgulloso de eso. Una vez tuvimos una conferencia en Loja, digresión aparte, y me pareció extraordinario lo que dijeron en ese sentido de Fausto Camacho. Volviendo al tema, ¿cómo complican cosas como estas la consulta políticamente? Es algo que puedes resolver en una mesa de trabajo con buenos constitucionalistas y ver las vías. El presidente llegó tropezado con tiempos, se puede entender, no ha tenido experiencia política. Los primeros reparos de constitucionalistas reputadísimos de nuestro país, que no tienen ninguna bandera política, fueron: no es necesaria la consulta porque puede resolverse a través de la Asamblea. Allí puntualmente hay 2 parámetros que hay que revisar muy bien. Aplaudo absolutamente todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, pero el trabajo por horas, si bien va a dinamizar la economía, quiero ponerlo sobre la mesa. El Ministerio de Trabajo tiene que hacer ver de que no empiece la precarización, pues, de parte de los empresarios que tiene esta patria. Es importantísimo que se mire. Es lo único que voy a poner. Que le preocupa allí y ahí hay 2 aspectos que deben medir bien. Y el otro es: ¿por qué no pasar una consulta para ahorrarnos esa plata por la Asamblea? Es necesario, en serio. Ya estoy caminando, ya no hay nada que hacer. Y hay una cosa más, ¿es vital ganar la 11-0? Si por ejemplo es 9-2, ¿eso es una derrota? Sinceramente, Carlos, esto es una medición de popularidad de Daniel Noboa. Así lo veo. Entonces, si es así, Fausto Camacho, el resultado va a ser 11-0, está muy próxima. El principal fenómeno, que es el de la inseguridad, sigue bajo, aunque hay rebote y repunte. ¿Es así? Sí, a ver, el sufragio es un acto eminentemente emotivo, sea en consulta o en elección de personas. La racionalidad siempre es el nivel menor en la decisión del elector. Y entonces el estado de ánimo del pueblo ecuatoriano hoy es al menos que le ha vuelto una esperanza respecto de que podría este país combatir y triunfar en una lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Cosa que está bastante lejana desde mi punto de vista, pero vamos hacia allá y hay que caminar hacia allá. Ok, de ese tema, este solo es un abreboca. Haremos un programa solo sobre la consulta y no duden que uno específicamente solo sobre 1 o 2 de los temas más polémicos, el que mencionó Blanca Moncada, trabajo por horas, y seguramente aquel de el arbitraje internacional menos polémico es lo de los jueces constitucionales con una nueva jurisdicción y desde luego lo de las Fuerzas Armadas. Lorena. Un siguiente reportaje de Lainez Sánchez en Ecuavisa dejó en claro las organizaciones que quedan fuera y las que están habilitadas para hacer campaña por la próxima consulta popular. El Consejo Nacional Electoral dejó fuera de la campaña por la consulta popular a 11 organizaciones entre políticas y sociales. Solo mantuvo a 10. Entre las que fueron descalificadas están los movimientos Construye por problemas con el certificado del contador y Democracia Sí por no presentar un formulario. Aunque tienen la posibilidad de apelar, Construye no lo hará.
Según uno de sus dirigentes, no existen razones para su inhabilitación, pero prefieren no interrumpir el proceso. Sin embargo, impulsarán desde sus espacios 3 preguntas que tienen que ver con la extradición, trabajo por horas y extinción de dominio. Mientras Democracia Sí presentó en la tarde la apelación ante el CNE. Quienes tomaron la decisión, quienes hicieron el borrador de informe, no consideraron un derecho constitucional, que es el derecho de participación política que nuestra organización tiene. Entre las organizaciones calificadas por el sí en las 9 preguntas están el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, aliado del presidente Noboa, el Partido Avanza y el Movimiento Creo. Se suma Maru, Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, mientras Pachacutic es el único movimiento político que irá por el no en toda la consulta. Las otras organizaciones se oponen solo a 2 preguntas, la que tiene que ver con el trabajo por horas y la que se relaciona al arbitraje internacional. El Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana no participarán en la campaña. Argumentan que la consulta es innecesaria. La promoción electoral irá del 7 al 18 de abril. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. Mantener este CNE con una mayoría benevolente a los vicios de su presidente le restó a su presidenta, le restó prestigio, pero sirvió mucho a sus padrinos. Un CNE renovado debe conducir las elecciones del 2025. Los ahorradores siempre ganan, ahorradores siempre ganan. Con tu Banco Bolivariano, 30.000 de premios te vas a llevar. Tus utilidades debes ahorrar, ahorrando siempre ganarás. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este apasionante programa sobre 2 temas cruciales, muy relacionados el uno con el otro. La consulta que se viene y el CNE, que otra vez la debe manejar. Lorena Ochoa. Les recordamos a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Blanca Moncada, número 1. La actual configuración del Consejo Nacional Electoral es más politizada que la anterior, que tenía 7 miembros y se llamaba Tribunal Supremo Electoral, ¿sí o no? Sí. 2. Todo alto funcionario que estuvo vinculado con el pasado escándalo de CNE en el Guayas no debería estar ya en ese organismo. Así es. 3. Justifica el viaje reciente de la doctora Diana Tamaín para promover el voto en el exterior a Turquía y el sureste de Asia, entre otros países. No. Fausto Camacho, número 1. ¿Considera usted factible que una comisión seleccionadora lo descalifique por los cuestionamientos al no tener un título profesional de 4º nivel, sí o no? No, sí lo tengo. 2. ¿Reconoce que existe un conflicto de interés
al ser su compañera de vida, la doctora Solanda Goyes, en este momento consejera principal del Consejo de la Judicatura? No. 3 y última. ¿Debe ser el actual CNE enjuiciado políticamente por la Asamblea antes de que comience el periodo electoral de las presidenciales futuras e inmediatamente después de la consulta, sí o no? No, no es posible, por eso no. Gracias a ambos. Blanca Moncada, periodista, Fausto Camacho, experto electoral, muchas gracias por acompañarnos a abrir una discusión que tendrá luego varios capítulos, como lo he anticipado. Voy a ratificar la opinión que di sobre la consulta desde un principio. No me satisfacen del todo las preguntas, no son algunas necesarias, pero es vital que este Ejecutivo tenga un apoyo frontal para poder llevar adelante la tarea más complicada que hay, que es mantener la inseguridad en niveles bajos, emprender en la segunda fase que esto demanda, porque represión sin atención no funciona, y mandar una señal de estabilidad al mundo. Yo no coincido con los cuestionamientos al contrato por horas sin desconocer sus riesgos y tampoco con los cuestionamientos al arbitraje internacional sin ignorar los problemas que eso genera para un país como el nuestro que negocia mal, negocia tarde y pierde mucho. Pero lo que está en juego es fundamental y por eso es una pena que este CNE lo tenga que llevar a cabo por última vez. Más pena todavía que por algún otro mecanismo no pueda ser relevado y seguramente termine siendo quien conduzca las próximas elecciones del 2025. El periodo del actual se vence el 2024, noviembre. Hay que buscar un mecanismo para acortar los plazos y acelerar los tiempos de tal manera que ese concurso sea el mismo uno nuevo que se retome para completar su integración, se venza antes y se culmine antes de que haya el nuevo proceso presidencial iniciado. Retomar lo uno con lo otro no va a ser muy complicado. Lorena. Mañana a las 22 horas, nuestro invitado central será el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swing. Hablaremos sobre el rumbo y los retos que el más alto órgano de justicia en el país tiene que enfrentar. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Seguimos trabajando por tu futuro. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo.